Bienvenidos, queridos amigos, a su programa A la Intemperie. A la Intemperie, bajo las estrellas, Nueva Esperanza de Cuba le trae informaciones, noticias y mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bienvenidos nuevamente, Dionisio de la Torre y Aldo Rosado Tueros. Y a petición de muchos de ustedes que nos escribieron o nos llamaron, hemos traído a Alfredo Pons nuevamente y queremos que hoy no nos hable de su vida como caricaturista, que es muy interesante, muy bonita y muchos la pueden apreciar. Háblame de tu trabajo como arquitecto. ¿Cuándo te graduaste? ¿Qué empezaste a trabajar? Bueno, y así. Yo me gradué en el año 76, 77. Y tan pronto terminé la graduación fui a trabajar al Instituto Nacional de Turismo, porque la tesis mía de grado fue bases de diseño para hoteles de 5 estrellas, que en aquel momento, en el año 77, no se hablaba ni de eso siquiera. Y ahí trabajé, tuve muchas experiencias interesantes, participé en casi todos los proyectos, sobre todo atendí a Varadero y la zona de lo mejor de lo mejor, sí, Cayo Largo sobre todo, la cual tengo muy amplia experiencia. Es importante eso de Cayo Largo porque yo tengo entendido que Alfredo fue la persona, el arquitecto que le construyó la vivienda o la chocita, sí, de Robert Vesco en Cayo Largo. Sí, eso es esta es una anécdota interesante. Sería bueno que especificara quién es Robert Vesco, porque ya se puede haber olvidado. Bueno, él puede hacerlo. Sí. Robert Vesco, en el momento que yo me entero que se llama Robert Vesco, gracias a Radio Martí, que el primer día de la programación de Radio Martí, 20 de mayo de 1985, yo no fui a trabajar ese día. Cuando empezó yo escuché el programa entero desde las 6 de la mañana hasta creo que duró hasta las 9 o 10 de la noche, no recuerdo bien esa parte. Y uno de los programas trató sobre Robert Vesco. En aquel momento yo lo conocía y a todo el mundo le decía que le decían Tom el Americano. Tom el Americano. Tom el Americano. A mí me llevaron un buen día junto con otro compañero arquitecto que falleció y que hasta hace poco era el arquitecto principal de las Islas Galápagos. Y nos llevaron a la marina de Barlovento, donde afuera estaba aquello lleno de seguroso con sus guayaberas y sí, su peladito, que nadie se daba cuenta de lo que era. Nadie sabía nada. Y cuando entro a la gran mansión aquella, habían unos guardaespaldas rubios impresionantes, grandísimos, y en el medio de una gran mesa, pues una langostada, una mariscada, y estaba Robert Vesco, que era muy delgado, me acuerdo, en aquel momento, tenía una barba y hablaba perfectamente el español. Y entonces nos invitó a comer y empezamos a conversar. Él me dijo que él quería hacer una residencia, un chalet en la isla de Cayo Largo, que está al sur, está a 1 grado al sur de la isla de Cuba, frente por frente a lo que es la Siena de Zapata, yendo hacia dirección de las Islas Caimán. Sí. Y quería hacer una casa porque él pensaba asentarse en esa zona para sus negocios. Yo en aquel momento había oído hablar de Cayo Largo porque se hablaba mucho de Cayo Largo, pero era como un resort que estaba para los extranjeros, ¿no? Fuimos da la casualidad que usábamos Aerocaribe, una avioneta que fue la que después más tarde Rafael del Pino, el general, se la llevó. Sería interesante que tú hicieras mención quién era la persona que... Bueno, Robert Vesco. Sí, Robert Vesco era un individuo que hizo una trama de, creo que fue con seguros de salud o algún tipo de cosas de estas, y le robó al fisco norteamericano una cifra... Creo que 50 millones. 50 o 60 millones de dólares, que en el año 80, 81, por ahí, ahora es el doble. Era una cantidad, y era un prófugo de la justicia norteamericana. Su origen era de origen nicaragüense, criado creo que en Estados Unidos, algo así, y terminó refugiándose en Cuba, donde me imagino que puso en el Banco Nacional gran parte de ese dinero que después más nunca lo vio, me imagino, ¿no? Pero cayó en desgracia con muchos. Sí, claro. Y entonces, bueno, él estaba ahí, gozaba de esa, me llevaron a Cayo Largo y había un gran ciprés, y en el ciprés pues él quería hacer en lo que le llamaban
enfrente a la bahía de lo que es la Punta Sirena, una zona muy excepcionalmente bella. Y yo ahí empecé a hacerle los planos para darle a hacer un chalet con todas las peticiones que él quería hacer, y se lo empecé. Yo, la primera vez en mi vida, estamos hablando del año 79, 80, que yo había visto en mi vida por primera vez un aparato de video de beta, cuando aquello, ¿no? Sí. Nunca había visto eso, nunca había visto una antena de satélite. Increíble. Que la tenía él. Hubo que prepararle la casa con el sistema de un marco de Faraday, que le llaman, para que no puedan los satélites ni nadie escuchar lo que se está hablando, sí, lo que está hablando. Tenía una planta transmisora de satélite en aquel momento, satelital con una antena. No era satelital, o sí, no recuerdo bien, pero era muy sofisticada. En mi vida yo había visto eso, ni una antena de televisión que se movía como un robot, nada de esas cosas. Un yate de 75 pies de eslora con un millonario, con un dispensador, millonario. no, pero lo último en la tecnología, con un dispensador de cerveza en el techo, que él hacía así, salía cosas que yo, y era un individuo bastante apacible, conversaba, hacía los planos. Yo no tuve el cuidado de haber guardado sus croquis, hubieran sido una gran de interés, claro. Yo los tuve, pero cuando salí de Cuba no pude recuperar eso. Y entonces él empezó a hacer eso, yo empecé a hacerle la casa, me mandaron el dueño, el capo, porque era un capo. Rubén Torres era el capo de Cayo Largo, y los que trabajaban eran presos, no políticos, presos comunes. Presos comunes. El jefe de la brigada de trabajo de Cayo Largo era un señor de una tremenda capacidad, que había sido uno de los capataces principales de la construcción del Foxa. Increíble. Para que sepas y ese hombre pobre había matado a la mujer y al amante en otra época, y le habían puesto cadena perpetua, y era un individuo con un poder enorme entre los presos. Pues bien, yo tuve la desgracia de tener que trabajar con este señor Torres, y mandamos a picar pino amarillo a Pinar del Río. Pero el pino amarillo, como toda la madera, hay que, después que se pique y se cierra, hay que dejarla que se asiente, claro, y que ella drene, porque si uno la usa verde o húmeda, se puede doblar. Pero como en Cuba todo funciona así, el señor Torres mandó a construir el techo para conmemorar el 26 de julio. Y yo no estaba presente, y cuando yo me mandan a buscar de corre, el techo se había arqueado, claro. Y el señor Torres desde luego me echó la culpa a mí, porque los comunistas nunca se equivocan. Solo los súbditos son los que se equivocan. Y en esa bronca voy yo a reclamarle, y estaba en una pequeña terraza, había un general ruso, estaba Patricio de la Guardia, y habían otros personajes ahí, estaba el chino de los bomberos, el que estaba con José Antonio Echeverría y estoy yo ahí en la discusión, y en eso este hombre, que después yo me di cuenta que lo que estaba era narcotráfico, porque no sabía yo hasta ese entonces, no me había percatado, que la pista la habían ampliado para utilizarla como lo que fue el punto de desembarco de la droga que venía de Colombia, y ya estaban haciendo negocio con personajes de Hong Kong para traer heroína y cosas de estas y drogas a través de Cayo Largo. Se prepararon todo era... ahí, la pista de Cayo Largo puede bajar un jumbo. Eso está preparado para eso. Eso lo mismo sirve para una base de desembarco militar que para turismo, claro, de todo tipo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que este hombre, en medio de su suceso, me empieza a insultar y me dice: tú no eres revolucionario, ni tú eres lo que has hecho, un sabotaje, y todo lo que merece que te meta un tiro. Y cuando hizo así, que me fue a tirar, el general lo cogió y le dijo: no, nos vamos de aquí, que este tipo está loco. Usted no puede hacer eso delante de mí. El general ruso, en ruso, pero yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Claro. Y yo me puse blanco, porque imagínate, dije, por poco vuelves a hablar en chino de nuevo. Este individuo me mata a mí y no me paga. No, claro. No, claro. ¿Qué te va a pagar? Y con la misma ese Torres no fue el que mató a Caralinda. A Caralinda, ese tipo. Bueno, a mí me cogieron, Patricio de la Guardia y este señor, el ruso, me montaron en la avioneta de ellos y me llevaron hasta La Habana, hasta lo que le llamaban la rampa 2, que era donde estaba Jarego Caribe. Ahí me montaron en un carro para mi casa. ¿Y más nunca viste a Robert? Sí, tuve que regresar. Oh. Cuando yo regresé, y esta es la parte anecdótica más interesante, los presos, que todos tenían perpetuo ahí, la mayoría, me dijeron: tú quieres que limpiemos al tipo, a nosotros no nos va a pasar nada, lo único que tenemos que hacer es limpiarlo.
limpiarlo era matar. Sí, claro. Claro. Porque él no las debe a nosotros y ahora sí tenemos motivo. A ti te ha hecho una cosa que no. Aquí todo el mundo sabe lo que pasó. Así, y nosotros sabemos cómo fue la cosa. Digo, no, yo no puedo tener esa cosa en la conciencia, ni ha matado, ¿tú me entiendes? Claro. Y yo era el único que entraba donde estaban los presos y comía picúa. Primero en mi vida que como picúa, que era exquisita. Ahí no es ciguata en esa zona. Y comía con ellos. Ellos conmigo eran increíbles. Bueno, me botaron de ahí, más nunca regresé. Y la terminó un individuo, un arquitecto que es familia de los Menocá, Becelio, que con Luis Cerco se llama, que está en París ahora. Y esa es la anécdota. O sea, ese individuo que era un narcotraficante que le hizo los conectos con todo lo demás, que se utilizaba Cayo Largo como punto de referencia para el trasiego de la droga, ¿me entiendes? Pues ese individuo con el tiempo pasó lo que pasa con todo el mundo, que Saturno se comió a sus hijos. Sí. Lo Y cogieron y lo mataron. ¿Lo murió preso? No. Bueno, lo murieron. En Cuba la gente se muere. Tú también trabajaste en unos proyectos de recreacionales en Yo Cuba, de los trabajé en parques, cuando campismo. empezó los campismos, ¿no? Yo hice todo lo junto con Campito, el campismo El Abra, que el responsable de eso era Osmani Cienfuegos, pero eso es una anécdota larga también. Pero bueno, esa es otra de las anécdotas que en otro momento podemos también hacer. Bueno, queridos amigos, creo que han quedado complacidos dentro de lo que cabe en este espacio de tiempo. Hemos tenido al arquitecto Alfredo Pons, caricaturista, y en el programa pasado, y queremos que en este programa Catungo, nuestro productor, también ponga una de las caricaturas de él, que tanto siempre ha criticado al gobierno de Castro. Hasta la próxima, queridos amigos, y que Dios bendiga a Cuba y que Dios los bendiga a ustedes. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba Libertad.